A su nombre, gloria. Amén, hermano. Dios me le bendiga. Que la paz del Señor nos continúe bendiciendo a cada uno de nosotros. Un abrazo con Oscar los Santos, a todos sus seguidores, hermanos en la fe. Gracias a Yahweh, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos da una vez más de poder estar en el ministerio predicando a Cristo crucificado, trayendo una palabra de aliento, un cordial saludo, ¿verdad?, a mi amada esposa y todos mis hijos, incluyéndolos a todos, familia en Puerto Rico, gloria al Señor, y aquí en los Estados Unidos, nuestros hermanos en la fe, en Ecuador, ¿verdad?, y donde quiera que nos escuchen. Gloria al Señor Todopoderoso. Como siempre, nuestro hermano ministro José con nosotros. Amén. Damos gracias a Dios, hermano ministro, una vez más, que Dios nos permite poder, ¿verdad?, nuevamente traer la enseñanza de la palabra, y queremos saludar a los hermanos, amigos que se conectan y nos ven cada miércoles, y a los pastores ministros, Ricardo y Inés Pérez, y hermanos en la congregación, y los saludo a mi hermana Tati, que debe estar por ahí ya conectada. Gloria al Señor, invitándole como siempre a que se mantengan conectados y compartan estas enseñanzas que son para la edificación de cada uno de los oyentes, nuestro hermano ministro, nosotros. Amén, gloria al Señor. Hoy vamos a estar bajo el tema justo. Sabemos que estuvimos hablando de la justicia de Dios la semana pasada, ¿verdad? Y vamos a hablar de la persona justa, gloria al Señor. Sabemos que la justicia viene de Dios, pero también nosotros tenemos que practicar la justicia, pero al mismo tiempo que tenemos que ser justos delante del Dios Todopoderoso. Así que vamos a orar, gloria al Señor, para que nuestro hermano ministro pues comience a desarrollar el tema para la gloria y honra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios mío también, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, prepara la audiencia, el corazón, ese terreno, para que puedan recibir esta semilla, esta palabra, y tú dejes crecimiento en la vida de cada uno de ellos, Dios mío. Señor, fortalece y restaura, Padre, cada vida que nos escucha, Dios mío. Sánale si tiene alguna dolencia, Padre de la gloria. Sé tú obrando en el corazón de cada uno de ellos, Dios mío, por tu palabra, Señor, porque es tuya, Padre de la gloria. Espíritu Santo, glorifícate y úsanos para tu gloria y honra, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día en nuestras vidas a permanecer justos y fieles delante de ti, Dios amado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo pedimos, Padre de la gloria. Amén y gracias. Amén. Vamos a estar hablando de ese tema, justos, y queremos leer en Romanos capítulo 5, verso 1, y dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y de la comunión del Espíritu Santo. Justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya mismo, ¿verdad?, vamos a estar hablando acerca de lo que es ser justificado por medio de la fe en Jesús, pero el significado bíblico de justificado por la fe es el acto legal y soberano de Dios al declarar justo, oiga bien, porque tal vez es el tema, ministro, justo, al declarar justo, recto y aceptable al pecado el creyente, imputándole la justicia de Cristo en lugar de sus obras. Fundamentalmente, Romanos capítulo 5, verso 1 implica un cambio inmediato de estado de culpabilidad a gracia basada en la fe salvadora y no por méritos humanos. O sea, la justificación por la fe en Jesús, no por méritos humanos, no por obra de que el hombre haya hecho para justificarse ante Dios. La palabra griega para justificar significa declarar ministro justo, considerar justo o hacer recto. Dice, decisión judicial es una declaración divina de Dios como juez, transferir la culpa del hombre a Cristo y la justificación de Cristo al hombre. O sea, el hombre que era culpable, ministro, una vez justificado a través de Jesús, Cristo lleva la culpa del ser humano, y entonces el ser humano lleva la justificación de Cristo delante de Dios. Y entonces en Romanos capítulo 3, verso 9 al 12, dice, es una pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Verdad? Refiriéndose los judíos a los gentiles. Y Pablo la respuesta, en ninguna manera, pues ya hemos
acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay, oiga bien, justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces vemos que el apóstol Pablo declara que no había uno justo, no había uno bueno, pero habla acerca de la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo, al cual Dios nos declara justo por la fe en Jesús, ministro. Gloria a Dios. Qué hermoso. Este tema es especial de parte de Dios para cada uno de nosotros. Como estuvimos hablando, hermano ministro, la semana pasada, pues, de la justicia. Y la justicia y ser justo, pues es que va cogido todo de la mano, ¿verdad? Y vamos a mencionar algunos versos que tengan que ver con la justicia, pero es dándole énfasis al tema que hemos traído en la noche, en la tarde de hoy, gloria al Señor, aquí en Pensilvania. Esto está fríísimo acá afuera, pero acá está bueno. Bien, hablando de la justicia, ¿verdad? Como estábamos hablando la semana pasada, que es un principio moral que implica tratar a todos por igualdad y respeto. También se refiere a la relación correcta con Dios y con los demás. Entonces, cuando hablamos de justo, se refiere a una persona que practica la justicia, ¿ves? Que va todo cogido de la mano. Una persona justa es que se refiere a una persona que practica la justicia. Si tú y yo practicamos la justicia, pues somos justos. Pues voy a mencionar a Ezequiel. El libro de Ezequiel 14:14 dice, ¿verdad?, que iba a haber un momento de destrucción en cierto lugar y Jehová dijo que si tuviese Job, si tuviese Daniel y Noé, ¿verdad?, Noé, estos hombres por su justicia se salvarían. ¿Por qué? Porque eran hombres justos delante del Señor. Entonces, es decir que se comporta de manera recta y se ajusta a las condiciones de su relación con Dios. Una persona justa nos ajustamos a las condiciones, a nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Ahora, algunas características de una persona justa. ¿Cuáles son las características que menciona la Biblia? Mira, lo menciona la Biblia. Características que nosotros como personas justas tenemos que practicar, que es la integridad, el carácter, sabiduría, entendimiento, justicia y compasión, fidelidad, obediencia, confianza en el Señor. Todas esas características pues, nos señalan o nos retratan, ¿ves?, como una persona, nos identifican, es la palabra correcta, nos identifican como una palabra correcta delante del Señor. Amén. Dice la palabra, ¿verdad?, que el que practica la justicia es justo como él es justo. Lo contrario a justo sería injusto. Entonces, una persona injusta, cuando usted la ve, usted habló de las características de una persona justa, Entonces, pero cuando usted ve una persona que es injusta, usted ve sus malas obras, lo que hace. Entonces, cuando vemos en Romanos capítulo 3, versos 23-25, hablando acerca de la justificación por la fe, que Dios a través de Jesús, Dios que nos declara justos, ¿verdad? No éramos justos, no había uno, hermano ministro. Nadie puede justificarse ante Dios y decir, no, yo soy justo, porque a veces hay personas que usted le predica, ¿y qué es lo primero que le dicen a uno? No, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo soy una persona de mi casa, y quiere autojustificarse a sí mismo declarándose justo. Entonces vemos cuando el joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿la? Y que Jesús le dijo, no me llames bueno, y Jesús podía llamarse bueno, él no hizo mal. La Biblia habla de Jesús como el justo, que padeció por nuestros pecados, por nuestras maldades. Jesús no aceptó, ¿verdad?, ese halago que le hace este joven. Entonces hay personas que se declaran justos por su propia justicia, su propia obra, como el fariseo y el publicano, que decía el fariseo, yo que hago esto, pero este que está al lado no hace, yo que oro, yo que esto, pero dice que más justificado estaba aquel hombre se estaba justificando. Yo no sé si ha ido gente que a veces te le habla y dice, no, el evangelio es para gente viciosa, para delincuentes, y ellos con su religión
se hacen una vestimenta de centurión, como que ellos no necesitan a Jesús y la única manera de ser justificado es por la fe en Jesús. Entonces, yo expliqué ahorita, ministro, que la justificación por la fe es que Jesús lleva nuestras culpas, nuestras maldades. Dice que Él llevó en la cruz nuestros pecados, nuestras maldades. Entonces, la justicia de Dios por la fe por medio de Jesús es que entonces Dios nos declara justo a través de los méritos de Jesús. No hay otra forma. Y por eso estamos hablando, ¿verdad? Que yo empecé desarrollando que no había uno justo, que no había uno bueno, para que el que está oyendo, ¿verdad? Si hay alguien que no tiene el conocimiento bíblico, está empezando a buscar del Señor, entienda que no hay una forma del hombre venir por obra. Dice que la salvación no es por obra, es por gracia, es un don, es un regalo de Dios por medio de Jesús, pero hay que ser justificado, declarado justo por medio de Jesús. En Romanos capítulo 3, verso 23 al 25, dice, por cuanto todos pecaron. Romano habla, hermano ministro, del pecado entró por Adán al mundo, y ese pecado que Adán entró, hizo, afectó a la humanidad completa. Entonces dice, por cuanto todos pecaron. Dice, el pecado entró por un hombre al mundo, pero la justificación para muchos es por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Pablo está hablando. Dice, y estando destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Empezamos hablando de la justificación, Romanos capítulo 5, verso 1. Ahora estamos acá, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces Dios nos declara justo. Yo soy justo, ministro, usted es justo, pero yo entiendo que no es que yo me quiera llamar justo por quererme llamar, sino que Dios me justificó a través de los méritos que Jesús alcanzó en la cruz, por mí y por ti y por toda la humanidad. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Como veníamos hablando sobre las características de una persona justa, ¿verdad? Hablando de la integridad, la santidad, el carácter, la justicia, la obediencia, pues, y la fidelidad y la compasión, pues, eso pues, nos da, ¿verdad? Esa identificación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Aquí no estamos hablando, ¿verdad?, de ser más justos que nadie, sino que podamos, ¿verdad?, alcanzar ser justos delante del Señor y agradarle a Él. Muchas veces nosotros, yo siempre digo, ¿verdad?, nosotros los cristianos fallamos ante el Señor muchas veces, pero el que nos llamó es fiel y es misericordioso y justo para, ¿verdad?, para levantarnos y sostenernos de su mano. Hermano ministro, ¿verdad?, estaba hablando en Romanos del apóstol Pablo. Y meditaba yo, hermano ministro, que cuando hablamos de justicia o de una persona justa, ¿verdad?, ahí vemos el poder de Dios. Mira, que dice la Biblia, hermano ministro, que Él hace llover sobre el justo y el injusto. O sea, eso es justicia de Dios. Justicia de Dios. Eso es, ahí vemos cómo es el retrato completo de lo que es Dios verdaderamente por dentro. Que sea para el bueno y para el malo, hace salir el sol. Mire eso. O sea, mire la justicia del Dios del cielo. Sabe que Él no se va a compadecer del justo, sí. Él se compadece de nosotros porque lo tenemos a nuestro favor. Y el injusto, pues, lamentablemente tendrá su castigo. Pero en este caso de la lluvia, del sol, pues sale para todo. Esa es la misericordia del Señor. Amén. Gloria al Señor. En el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios hay unos ejemplos, ¿verdad?, que no los voy a citar, sino voy a parafrasear los textos, ¿verdad?, los versos bíblicos. Dice que los labios del justo, y esto me venía hablando a mí, hermano ministro, yo estaba leyendo ahora y me estaba ministrando bien fuerte, porque verdaderamente ser justo es algo más allá de lo que usted y yo podamos hablar. Ser justo, justo es una palabra con mucho peso, hermano ministro. Mucho peso, pero Dios nos hace justos a través de su justicia, gloria al Señor. Dice que los labios del justo apacientan a muchos. Dice, la boca del justo producirá
sabiduría. Oiga bien, y cuántas veces nosotros hablamos, ay Dios mío Jesús, identifícate hermano que está allí en Facebook y en YouTube, yo también me estoy identificando con esto. El justo sirve de guía a su prójimo. El justo aborrece la palabra de mentira. Eso está en Proverbios. El justo en su muerte tiene esperanza. Yo puedo morir siendo justo, pero tengo una esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? Ser levantado a resurrección, pero a vida eterna. El corazón del justo piensa en responder. Agárrate la cabeza. ¿Verdad? El corazón del justo piensa para responder. Muchas veces nosotros no pensamos para responder, hermano Minito, y lo que primero que nos viene a la mente, a la lengua, eso es lo que soltamos. Pero el corazón del justo piensa para responder. Camina en su integridad el justo, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Porque el justo puede caer. Puede caer en estas palabras que yo estuve hablando, en apresurarse a hablar, en pensar y tantas cosas. Pero dice la Biblia que si el justo cae 7 veces, vuelve a levantarse. ¿Y quién lo levanta? Dios, porque dice la Biblia que el justo Dios no lo deja, ¿qué? Postrado. Mira qué lindo es el Señor. Dios no te va a dejar postrado, Dios te va a levantar. Ahora, hay un tema que yo quiero traer, oye, y fue aquí que me lo dio el Señor. Fue aquí cuando abrí la tableta, buscando un verso para empezar, y hermano ministro empezó, ¿verdad?, rompiendo el hielo. Pero mira, cuando hablamos de una persona justa, usted conoce a David, el salmista, ¿verdad?, el cantor de Israel. Este hombre, dice la Biblia, que tenía el corazón conforme a Dios. Y hizo su fechoría, cometió horrores en su vida de rey, de rey. Y Dios, pues, tuvo misericordia de él. Pero hay unos versos, ¿verdad?, donde en 1 Samuel 24, cuando Saúl está siguiendo a David para quitarle la vida, ¿verdad?, quería apresarlo y quitarle la vida. Pero en cierto momento David se encuentra Saúl con él, y en el verso 16 en adelante, ¿verdad?, usted puede en su casa pues buscar esas citas bíblicas, pero en 1 Samuel 24, verso 16 dice: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Alzó Saúl su voz y lloró. Mire eso. ¿Qué dijo Saúl? Esta no es tu voz, David. Porque ¿cómo le estaba hablando? Porque David pudo haberle quitado la vida. Y dijo Saúl le dice a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. ¿Sabes? Saúl le dijo: más justo eres tú que yo, porque yo pagándote con mal, tú me pagas con un bien. Por eso, este joven que está aquí predicando, le hacen 29 o 30 años atrás, recién convertido, el Espíritu me habló a mi vida y me dijo en Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con un bien. Entonces, esta palabra de hoy me está diciendo a mí que cuando tú practicas eso, tú estás haciendo un hombre justo y estás identificándote como un hombre que tiene características de un hombre de ser justo. Mira qué cosa interesante. Entonces, yo he pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano, porque Dios se lo puso en su mano. Pero David dijo: líbrame, que yo mate el ungido de Jehová. Mira, eso es ser justo, hermano. Y cuántos ministros, cuántos profetas, ¿verdad?, porque toca hablar lo eclesiástico, se tiran unos a los otros para fusilarlo. Hermanos, seamos justos, tengamos mucho cuidado. Que el hombre que nos oiga hablar a nosotros
nos diga, wow, qué carácter tiene este hombre. Tiene todas las características del Dios del cielo. ¿Sabe? Practiquemos la justicia, seamos justos como este David. En este caso, David, el mismo Saulo dijo, wow, tú me pudiste matarme, oye. Pagarle como le pagó. Sí, sí, pero más justo eres tú que yo. Bueno, lloró Saúl, porque el hombre de Dios obró en misericordia, porque era un hombre justo. Mire, ministro, usted está hablando de David y habló acerca, ¿verdad?, de que no era un hombre perfecto porque se equivocó muchas veces, pero David era un hombre que reconocía, y es lo que la Biblia habla. Por eso es que a veces el mundo nos ve a nosotros, ministro, como que nosotros tenemos que todo el tiempo, y es cierto, nosotros somos pecadores arrepentidos. Hay una gran diferencia a un pecador no redimido, que peca, y no sé, no es un redarguir del Espíritu en su vida, de hacerle entender que está mal. Nosotros, el Espíritu de Dios nos hace entender que estamos mal, y por eso la Biblia nos exhorta a no pecar, a no practicar el pecado, a no practicar estas cosas que lo hace una persona que no es justa, que es injusta. Y por eso en Primera de Juan, el capítulo 2, Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno dice, y si hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo es justo, porque Dios sabe, ministro, que usted y yo estamos caminando aquí, pero nosotros tenemos lucha, como cada uno de los que le sirve al Señor tienen lucha, ¿me entiendes? David se equivocó, pues es una enseñanza que también nosotros nos podemos equivocar, pero no quedarnos siempre en una justificación de saber hacer lo bueno, ministro, y no hacerlo. Entonces en Eclesiastés dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por más que yo no quiero pecar, ministro, ni usted quiere fallar, no lo queremos hacer, pero somos humanos. Es como el que yo le hablaba a usted el otro día, va uno guiando el vehículo, están las leyes de tránsito. ¿Quién no se ha comido una luz? Pero una cosa es que yo me como una luz, ministro, que me voy a comer la luz roja, a que vaya y de momento cambie la luz y me la comí, o me como un par sin querer, y así en Dios. David era un hombre, que hizo cosas, pero cuando fue confrontado reconoció, como usted está diciendo, y eso fue lo que agradó a Dios. Entonces cuando vemos, ¿verdad?, Dios justificando, declarándonos justos, dice Romanos capítulo 4, verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Yo estoy delante de Dios hoy, usted y cada hermano redimido con la sangre de Jesús, no por nuestras propias obras, porque no había justicia en nosotros, no éramos justos. La Biblia dice que no había uno justo, que no había uno bueno, que no había uno que buscar a Dios. Pero ahora, por medio de los méritos de Cristo, Dios nos declaró justo. Ahora estamos llamados a practicar la justicia, de que nos equivocamos como humanos, si no podemos equivocar, pero tenemos a Jesús. En Romanos 1:17 dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Una vez hemos sido ya justificados, ministro, vivimos por fe. Amén. Por la fe en Jesús. De que yo estoy seguro que cuando me equivoco, ministro, vengo a Dios por medio de Jesús y le digo, Señor, perdóname, Dios me va a perdonar con un arrepentimiento genuino, que yo venga delante de Dios. Una persona justa, usted estuvo hablando de las cualidades, características de una persona justa, muy bien explicado. Dice, una persona justa es alguien que vive en rectitud, mire, ministro, en rectitud y devoción, ajustándose a la voluntad de Dios y a sus mandamientos. Representa integridad moral y obediencia, no basada en méritos propios, que es lo que hemos estado hablando. Nosotros somos justos, pero no por mérito propio. Entonces, como decir, somos santos, ministro. Yo soy santo, no porque yo me quiera, porque Dios me declaró santo, te declaró santo. Y santo lo que significa es separado. Dios nos separó y nos declaró justos y está trabajando con nuestra vida. Amén. Y el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Estamos aquí luchando, no para ser salvos, porque ya somos salvos por la fe, pero golpeando siempre esta naturaleza humana, que el ministro que no quiere hacer la voluntad de Dios, que no quiere hacer las cosas que son de arriba, pero estamos aquí.
y sabemos que vamos en buen camino. Y el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en nuestra vida hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando vemos la Escritura, ¿verdad? Está basada, no está basada en méritos propios, sino en una relación correcta con Dios. Y la relación comienza cuando reconocemos ante Dios que éramos injustos, que estábamos lejos de Dios, que no éramos buenos, porque cuando venimos a Dios y confesamos eso como Salvador ministro, lo que estamos diciendo es cierto, yo era culpable, Amén. yo me merecía ser condenado, pero si reconozco a Jesús como mi exclusivo y único Salvador, tú me vas a justificar, me declaras justo. Ahora yo reconocí que había ofendido a Dios. Usted reconoció y Dios a través de Jesús los méritos de él nos declara justo. El justo somete su voluntad a la de Dios y reflejando su carácter, como usted está hablando de las características de una persona justa. Entonces, el que es justo ya yo someto mi voluntad y ya no hago como yo quiero, sino la voluntad de Dios, ¿verdad? Reflejando, como usted enseñó, explicó muy bien, el carácter de Dios en nuestra vida, de que como Él es justo, y en su justicia Dios hace salir el sol, como usted explicó, y llover sobre buenos y malos, tiene cuidado de su creación, así en la justificación y que Dios ha declarado en mi vida, debo yo también el trato hacia el prójimo, no importa si es bueno o sea malo. Hay que soportarlo muchas veces, ministro. Él nos manda a soportarlo. Hay que soportarlo. Eso es así. A nosotros también nos soportan. Esto también nosotros tenemos que poner por obra lo aprendido. Y mire esto, hermano mío, usted está hablando de Job 4, verso 17, dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Ay, santo. Dios mío, ahí se acabó la Ahí conferencia. está. Alaba lo que vive. El libro de Hebreos capítulo 11, verso 4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Sabe que el sacrificio de Caín no era tan excelente como el de Abel? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Mira qué interesante, hermano. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Hablando de Dios. Dios se agradó de la ofrenda de Abel porque era justa, pero también se agradó de que este hombre era justo. Y usted y yo sabemos que cuando acontece esto en la vida de Abel, este hombre Caín lo vemos enojado y le quita la vida. Entonces, usted sabe que la Biblia dice que las obras de Caín eran ¿qué? Eran malas. Entonces, ¿cómo Dios trata con este hombre Abel? Y se agradó de su sacrificio y alcanzó testimonio ante Dios. O sea, ¿cómo Dios nos verá a nosotros hoy? ¿Se estará agradando Dios de nuestro sacrificio? ¿Se estará agradando Dios de lo que nosotros estamos haciendo? O sea, nos estará viendo como gente justa. O sea, en base a lo que ¿Qué Dios dice de nosotros? sucedió con este hombre Abel, que dice que dando Dios testimonio de su ofrenda, de que era un hombre justo. Y se agradó Dios, dice que se agradó de la ofrenda de Abel. Amén, gloria al Señor. Mi alma adora a Dios. El libro de Hechos, capítulo 20, 26, dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Ese es Pablo hablando de que era un hombre justo también y que él se limpiaba las manos de lo que él estaba hablando. Amén. Cuando vemos, ¿verdad? Isaías 26, 7 dice, el camino del justo es rectitud. Mire, una persona justa es recta. Dice, tú que eres recto, Dios que es recto, pesa el camino del justo. O sea, Dios pesa el camino del justo, nuestras acciones. Cuando vemos hombres que Dios declaró justo,
en la Biblia, ministro, tenemos que ver que no fue que ellos vinieron y le dieron a Dios, Dios, yo soy justo. No, Dios lo declaró justo, es Dios que está hablando de ellos, no son ellos que están diciendo, no, aquí estoy Dios por mi propia justicia, no. Entonces, cuando vemos, usted habló de recuérdeme el nombre, casi ahora, que dio testimonio, A ver. cuando dice que dio testimonio a Dios, es que Dios habló de él, se agradó Dios de él, ¿verdad? Entonces, cuando vemos en Génesis, ministro, el capítulo 6, verso 9, dice, habla de Noé, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, mire esto, varón justo, era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. Entonces estamos viendo un hombre que Dios está hablando de él en medio de una generación que estaba corrompida. ¿Sabe cuántos millones de seres humanos había, ministro? Pero entonces el único que caminó con Dios era Noé. Aunque se salvaron su esposa y sus yernas y sus hijos, ¿verdad? En el plan, el propósito, pero era con Noé directamente que Dios estaba tratando. Pero había una generación corrompida, que se había cada cual hecho su propio camino, se había alejado de Dios. Y en Génesis, cuando vemos, ministro, dice la maldad de los hombres. Pero hay un hombre que está agradando a Dios y Dios lo llama justo. Y dice que este hombre caminó con Dios. Cuando la Biblia habla acerca de Job, que usted habló ahorita, dice que este hombre era temeroso de Dios, apartado ¿qué? Del mal. Mire lo que dice. Entonces, no era un hombre que estaba apartado del mal, aparte era un hombre que se guardó para Dios en su generación, y es lo que está diciendo aquí. Dice, justo, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces Dios está hablando acerca de este hombre. La Biblia registra, como registró el hecho del que Caín mató de Abel, también está registrando a este hombre, lo está dejando claro ahí. Entonces vemos en el capítulo 7 del mismo Génesis, verso 1, ministro, dice, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto, mira lo que está diciendo, justo delante de mí en esta generación. Estamos hablando, ministro, ¿se puede servir a Dios? ¿Se le puede servir a Dios? Porque a veces decimos, es que yo trabajo, donde yo trabajo, eso está ahí, yo con gente que eso, o voy a la escuela y usted sabe que eso está perdido ahí, voy acá, eso está perdido. Pero estamos hablando de un hombre, hermano ministro, que eran millones de seres humanos y era el único justo. Dios trataba con este hombre. Se mantuvo. Y se mantuvo, ministro. Se mantuvo. Se mantuvo fiel a Dios y justo en toda su generación. También habla de Lot, ¿verdad? Que Lot hacía oraciones. Dice que el justo Lot, así dice, el justo Lot, ¿verdad? Se afligía. Según de Pedro. Hacía oraciones por lo que estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, por la maldad que había. ¿Sabe? Él se afligía su alma, porque era un hombre justo y Sodoma y Gomorra pues estaba corrompida totalmente. El Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué lindo el Señor. Dice que porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Mira qué hermoso es el Señor. Dios, a través de su misericordia, muchas pueden ser nuestras aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. ¿Verdad? Como decimos que en Ezequiel 14:14 Dios menciona a Noé, a Daniel y a Job. Y hermano ministro, ¿verdad? Trajo hablando sobre Noé, que Noé fue un varón justo delante de toda su generación, porque con Dios caminó Noé, dice la palabra. Noé significa descanso, tranquilidad. Un hombre que desde que nace se le puso, ¿verdad?, que iba a ser el reposo, el descanso de esa generación. Y verdaderamente fue un hombre digno de admirar, con las características, ¿verdad?, de la fidelidad a Dios y la obediencia y el carácter sometido al Dios Todopoderoso, esperando esa salvación que
hacer un arca para ese tiempo que no llovía. Imagínate cómo, bueno, eso fue un hombre tremendo, porque es el día que lo veamos en que abrazarlo y saludarlo, ¿verdad? Y decirle, wow, te felicito por esa hazaña que hiciste, ¿verdad? Y fue tremenda. Entonces, habla de Noé. Amén, gloria al Señor. Usted citó Romanos 1:17, ¿verdad? Que el justo por la fe vivirá. Y ahí vemos a Noé, que por su fe vivirá, tuvo fe en lo que hizo, porque Noé aparece en el libro de Hebreos como uno de los baluartes, ¿verdad? Hombres de fe. Gloria al Señor. Y en 2 Pedro 2:5 habla de Noé otra vez, dice que, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, pregonero de justicia. Él reflejaba la justicia de Dios ahí donde estaba. Daniel, cuando hablamos de Daniel, un hombre justo también, que lo menciona Ezequiel 14:14, Daniel, Dios es mi juez. Y verdaderamente que Dios le hizo justicia a Daniel. Dios le hizo justicia a Daniel allá en Babilonia eh, eh, cuando en los fosos de los leones vemos un Daniel justo, ¿verdad? Que él escuchó que se iba a firmar un edicto donde todo aquel que proclamara pues, al Dios que no fuera el Dios que estaba allí en Babilonia, pues iba a ser echado en el foso de los leones. Cuando Daniel escucha eso, ¿verdad? Dice la Biblia que Daniel pues, oraba en secreto 3 veces al día. Pero que al oír la noticia volvió a hacer lo mismo, pero en esta vez abrió las puertas, o sea, las ventanas, para que se dieran de cuenta que el hombre estaba orando. Pero como el Salmo dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. O sea, ya Daniel conocía eso estaba en él, gloria al Señor. Pues Daniel, siendo un hombre justo, un hombre que ama a Dios sobre todas las cosas, pues él no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que lo vieron orando al Dios que no era al que ellos querían. Pues lo echan al foso de los leones. Y de allí Dios envió su ángel. Cerró la boca del león. Por eso cuando usted y yo nos mantenemos justos, se levante Goliat, te echen en un horno de fuego, te echen en los leones, de ahí Dios te va a librar. ¿Por qué? Porque tú eres justo. Tú eres justo y el Señor te va a librar. Pases tribulaciones, pases aflicciones, pases momentos difíciles en la vida que vienen, la tormenta, de todo eso Dios nos va a librar. Porque libró a este hombre Daniel, ¿verdad? En su justicia, y Dios pues se manifestó. Dice en Daniel 9:5, voy a terminar con esta parte, hemos pecado, esa es la oración de Daniel, hemos cometido iniquidad. Daniel era un hombre justo, pero él sabía que el pueblo de Israel estaba pecando, el pueblo de Judá estaba hecho unos pecadores, hecho unos bandidos. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. O sea, nosotros estamos mal delante de ti. Y Dios viene y vuelve en qué? En justicia y los perdona. Cuando vemos, ¿verdad? Daniel, un hombre que para ese tiempo un joven, porque era cuando hacen eso con ellos eran jóvenes todavía, ¿verdad? Sabemos que ya cuando sale de Babilonia el pueblo, pues ya era mayor, pero cuando la cita que usted habló acerca del foso de los leones eran unos jóvenes que estaban ahí, pero él propuso en su corazón no contaminarse. Cuando hablamos de Noé, vemos un hombre que la Biblia entonces dice que Noé hizo conforme a como Dios le había mandado. Eso es lo que Dios quiere, ¿ve? Entonces por eso fue llamado justo. Usted habló ahorita de Lot, que se encuentra en segunda de Pedro, el capítulo 2, versos 6 y 8, dice, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente, y libró, oiga, al justo Lot, abrumado por la nefada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa
viendo, oiga, y oyendo los hechos inicuos de ellos, ministro. Ese hombre, entre toda esa gente corrompida, pero ahí estaba un hombre temeroso de Dios, justo, apartado del mal, que veía la mala conducta de esa gente y oía las malas palabras, ministro, veía las peleas, veía el bandidaje, estaba ahí. E incluso que usted sabe la historia de los dos ángeles, que casi le tumban la puerta a Lot para ir y metérsela dentro de la casa de él y hace una barbaridad. Y los ángeles no se lo permitieron. Pero dice que este hombre se afligía, pero Dios lo libró. ¿Por qué lo libró? Porque era justo, vivió una vida justa ante Dios. Y usted ahorita citó que muchas son las aflicciones justas, pero de todas lo libra Dios. El Dios libró a Lot del juicio que cayó en Sodoma y Gomorra. Cuando vemos Mateo capítulo 1, verso 19, ministro, habla de José, que estaba comprometido con María antes de que él se llegara a ella, donde María cae en estado de embarazo por medio del Espíritu Santo, engendra a Jesús en el vientre, pero él no sabía. Imagínense, hermano, en estos días venir la compañera de alguien, una novia, que el novio no se la diga llegar si estoy embarazada de Dios. ¿No sabe cómo es eso? Parece locura, pero dice que José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, no quiso deshonrarla porque era un hombre justo. Entonces, una persona justa, no va a querer hacerle daño a otra persona, mientras aunque la persona esté mal. Entonces dice que como era justo, ve la manera de proceder de justo. La persona justa procede de una manera y la persona injusta o impía procede de otra manera muy, muy diferente, ¿me entiendes? Entonces, nosotros como creyentes, hermanos, estamos aquí, yo siempre digo, que vienen los asaltos espirituales. A veces hay situaciones que pueden llegar a nuestra vida que nosotros como humanos podemos reaccionar. Pero voy a decir como dijo el apóstol Pablo, ministro, pero no es costumbre de la iglesia de Dios estar haciendo cosas desordenadas. Pero a veces como humanos pasan cosas, ¿me entiendes? ¿Quién no en un momento dado no alza la voz? ¿Me está entendiendo? Ha querido defender su causa en momentos donde nos sentimos presionados, pero no acostumbramos a vivir la vida que vivíamos antes de golpe. No, porque Dios llegó a nuestra vida. Y usted que nos está viendo y que sabe, ¿verdad?, que somos creyentes, nosotros tenemos nuestras luchas, nuestras batallas, pero queremos servirle a Dios. Queremos agradar a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios. Nos hemos propuesto en nuestro corazón, con la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. No queremos ponerte carga que tú no puedas, que yo no muevo con un dedo, sino lo que queremos es que entendamos que Él ya nos declaró justo. Entonces lo que hacemos y decimos, entonces es lo que define si uno es justo o es injusto. Entonces, cuando vemos, dice, no quería, ¿verdad?, deshonrarla. Entonces vemos cómo Dios trató con él y le reveló lo que había acontecido. Entonces la tomó y la ayudó a que ella trajera a Jesús, el Mesías, el Salvador, al mundo. Cuando vemos en Marcos capítulo 6, verso 20, dice, porque Herodes temía a Juan, y sabiendo que era varón justo y santo, oiga, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes había arrestado a Juan el Bautista, aunque más tarde lo decapitó, ministro, pero él le tenía temor, él sabía que Juan el Bautista no era cualquier hombre. Mire lo que dice, él sabía que era un varón de Dios justo y santo. Oh, oiga esto, justo y santo. Y Jesús habló de Juan el Bautista, ministro, y habló y dijo, no, este hombre, Juan el Bautista, era un hombre temeroso de Dios. Juan el Bautista era un hombre que Jesús habló acerca de él como un hombre de Dios de la cabeza a los pies. Entonces, cuando vemos estos hombres en la Biblia, vemos por qué Dios los declaraba justos, decía que era justo, pero era la vida que ellos llevaban. Entonces era un hombre santo. Yo hablé ahorita, ministro, que somos santos,
No, yo no tengo que esperar ni usted, ministro, para morirnos, para que nos haga una imagen y decir, este es santo, Santo Francisco o Santo José. No, no, yo soy santo en vida. Y hermano, santo en vida. Porque el Señor nos justificó, nos declaró justo y nos declaró santo. Entonces, dice, y le guardaba salvo, ¿ves? Y lo oía quedando perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes sabía y lo escuchaba. Después más tarde lo mandó descapitar, por lo que incitó la hija de su compañera, que no era mujer de él, no era lícita tenerla, y por eso que Juan estaba preso, porque le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero él sabía que este hombre, aunque estaba allí metido preso, era un hombre justo, un hombre de Dios. Sí, hermano ministro, casi todos los hombres de la Biblia que hemos mencionado y los que faltan por mencionar, jugaron, ¿verdad?, un papel bien importante en esta etapa, ¿verdad?, de identificarse como personas justas delante del Señor, porque aún viendo a este Juan, tú sabes que Juan no fue cualquier cosa. Juan lo profetiza, aún Isaías también habla de él, de aquel que iba a preparar el camino delante de su faz. O sea, Juan fue un hombre bien, de tantos hombres importantes que podemos hablar en la Especial palabra. para Dios, Especial, ¿verdad? El mismo Jesús lo dice. Ustedes vieron a Juan, ¿verdad? No ha nacido profeta, hijo de mujer como este Juan, pero los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Sabes que para Dios no iba a poner a Juan en un estandarte más alto que usted y que yo, Exacto, que venimos después. Mira lo que es justo en el Dios del cielo. Pero sí, Juan es un hombre bien, es el que dice, ¿quién no sa-? Mira cómo de tan justo y santo lo llama Herodes, que dice Juan en cierto momento, ¿cómo yo no me voy a alegrar si tengo, el esposo que es mi amigo y la esposa yo le... O sea, él se alegraba de eso. Más Juan dijo, conviene que yo mengue y que él crezca. O sea, mira lo santo y lo justo que eran estos hombres. No, que José no predique nada. No le des parte a Francis, que no le abra las puertas, olvídate de eso. ¿Sabes? No. Juan dijo, conviene que yo muera y que él crezca. Hay unos propósitos en él, como hay unos propósitos en usted, hay unos propósitos en mí. O sea, Dios a través de estos hombres nos trae una enseñanza. Usted estaba hablando de José, el esposo de María. Dice la Biblia que él no quiso dejarla porque era justo. claro. Y no querían infamarla. Quiso dejarla secretamente para que, ¿sabe por qué la quiso hacer? Para que no la para que no la sentenciaran a muerte, Apedrear. para que no la apedrearan, para que no hablaran mal de ella. Mira qué clase de hombre era este. O sea, y Dios nos llama a nosotros a ser justos, a identificarnos, ¿verdad?, como ser íntegros, fieles, obedientes, bondadosos, de todo, ¿verdad? Estamos ya, el tiempo abarca, ¿verdad? Y este tema tiene mucha tela que cortar. En cierto momento llevan a Jesús al tribunal, ¿verdad? Los fariseos, los escribas y todos, Caifás y todos estos síndromes que habían por ahí. Pues llevan a Jesús ante Pilato. Allá, en el capítulo 27 de Mateo, verso 19, dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchos ensueños por causa de él. Alaba lo que vive. O sea, esta mujer no podía dormir en su cama, pensando que ese hombre era un hombre justo. Y de qué manera se le estaba revelando, ¿verdad? No sabemos. Pero sí, Pero le estaba hablando le Dios. estaba hablando que ese era el Salvador. Algo estaría tratando Dios con ella allí. Entonces, en el 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, pues ya había sido, la mujer le había hablado, sino que se hacía más alboroto. Tomó agua y se lavó las manos, ¿verdad? Que ahí que la gente dice que de esto salieron unos ojos y qué sé yo qué, pero se lavó las manos delante del pueblo, como quien dice, delante de usted yo me voy a lavar las manos. Soy inocente. Diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Pilato, yo no sé, ¿verdad?, qué cuenta la Biblia de él. No sé, ¿verdad? Porque no puedo decir que se salvó ni nada, porque no tengo... Hay gente que predica que
¿verdad? No, no dice nada, solamente Jesús le dijo a Pilato, Pilato, desde hoy me verás sentado a la diestra del Padre y me verás venir en una nube. Eso Jesús le dijo a él. Tú me llamas rey, ¿qué tú crees de mí? Chacho, ese Jesús, que tremendo, Dios mío, Jesús. Pues, entonces este Pilato tiene esta situación con él. Entonces, Hebreos 10, mano ministro, yo termino con esta parte. Hebreos 10, verso 38 al 39 dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Si usted y yo como justos retrocedemos, no vamos a agradar su alma, mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. El justo por la fe vivirá. O sea, Dios quiere que nosotros por fe vivamos. Y si hay cosas en la vida nuestra que no podemos batallarla, ¿verdad? Como estos hombres la batallaron, como la vida de David con Saúl. Mire eso, qué batalla en fe tuvo ese hombre, pero cómo él pudo sobrevivir y sobrellevar, pagando bien por mal. O sea, y eso es lo que nos lleva a nosotros a vivir en fe, que creamos esa palabra y ponerla por obra, hermano ministro. Amén. Saúl dijo, tú eres más justo que yo. Él sabía, ¿eh? Él se había levantado en contra de David y él reconoció, tú eres más justo, David, que yo. Y David pudo haberle pagado con la misma moneda, ministro, pero no lo hizo así. Y en Hechos capítulo 10, verso 20 dice, ellos dieron Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Vemos, ¿verdad? Este hombre, un gentil, que hacía oración a Dios, ayunaba, y Dios a causa de eso, ¿verdad? Vemos que le envía ese ángel para que enviara a mandar a buscar a Pedro, para que Pedro le dijera de la manera en que iba a ser salvo, ¿verdad? Como ese hecho, dice, él te dirá de la manera lo que tienes que hacer para ser salvo, Pedro le iba a decir. Entonces, vemos que este hombre, Dios dice que era justo. Vemos el hombre para acá abajo, se de Arimatea, que pidió el cuerpo de Jesús. Dice que había un hombre llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno, mire que como dice, varón bueno y justo. Vemos que en todo lo que hemos leído de los hombres que Dios llamó justos, como usted dijo ahorita, ministro, hay ciertas características o cualidades que lo diferenciaban. Este hombre aquí todo dice que era bueno y justo. Entonces vemos que era un hombre noble, bueno y justo, miembro del Consejo Judío de Sanedrín, que esperaba el reino de Dios y arriesgó su posición al pedir públicamente el cuerpo de Jesús para darle un entierro digno, cumpliendo la profecía de Isaías 53, verso 9, que Jesús sería enterrado entre los ricos. Dice, entonces, de eso, 1 Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Salmo 34, verso 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de su angustia. Y Proverbio, para terminar, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Amén, eso es así. Eso es así, en Santiago 5:16 lo dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Mire eso, tú oras por mí, yo oro por ti para ser sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Del justo puede mucho. Gloria al Señor. Tenía otro verso por aquí, gloria al Señor, que son tantos, que dice, amados, amaos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Mire eso. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Si tú tienes tu siervo y estás haciendo lo malo, sabes que desde arriba te están viendo. Eso es lo que te está diciendo la palabra.
Así que, ¿verdad? Enderecemos nuestros pasos aquí en esta tierra y pidámosle a Dios, ¿verdad? Que nos cuide, que siempre pues, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. En Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia. Sigamos practicando la justicia, tenemos un gran galardón y Dios pues va a tener misericordia de nosotros. Así que vamos a estar orando, vamos a pedir a nuestro hermano ministro que ore por esta parte. Gloria al Señor. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por cada hermano en la fe, cada amigo que nos está oyendo, Dios mío. Hemos traído la enseñanza de tu palabra, Dios mío, con la intención de edificar, Padre amado, las vidas, los corazones, Señor. Tú nos has permitido estar miércoles tras miércoles, Dios mío, en este lugar, trayendo las enseñanzas. Tú ves el proceder de mi hermano ministro Francisco, mi persona y los que nos reunimos en este lugar que tú nos has permitido para transmitir, Dios mío, en vivo, Padre Santo, donde no estamos tirándole a nadie ni queriendo dañar a nadie, sino, Padre amado, el propósito es que las vidas sean edificadas, las almas se salven, los enfermos sean sanados, el que está lejos se acerque a ti, Dios mío, el que está caído se levante, Dios mío, el que sea santo, pues se santifique más, el que es justo siga practicando cada día más la justicia. Te damos gracias por tu palabra y cada hermano, amigo, que nos oye. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Amén, hermano, que este tema, ¿verdad?, haya sido o sea de gran bendición a su vida, gloria al Señor. Y practiquemos la justicia y seamos justos delante del Señor. Créeme que nosotros lo predicamos y nos esforzamos a aplicándola a nuestra vida, gloria al Señor. No es que queramos traer una enseñanza para que usted lo haga y me trate bien a mí, sino que yo también pueda tratarlo como nos manda la palabra del Señor, venciendo lo malo con un bien, gloria al Señor. Como la parte de David, me gustó esa parte muchísimo. Como David obró, ¿verdad? Y Saúl lo llamó, tú eres más justo que yo. ¿Verdad? Que puedan decir eso de nosotros, tú eres más justo que yo, porque tú pudiéndome hacer lo malo, hiciste lo bien. Oiga eso, hermano. Tú me tratas a mí mal, o yo te trato a ti mal y tú me tratas bien. Eso es ser justo, gloria al Señor. En el libro de Efesios habla, hermano ministro, que hasta los hijos deben ser justos con sus padres. Todo, Dios es santo y Dios sabe todas las cosas. Así que, hermano, Dios me le bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Amén. A su nombre sea la gloria. Hasta el próximo miércoles. Mi alma adora a Dios.